Hoy os traigo una multiherramienta de la casa Nextool al canal, en concreto es la Pocket Tool E1, es un modelo nuevo para el año 2024 y básicamente es una navaja multiusos urbanita. Tiene un surtido de herramientas interesante, es un poco pesada porque pesa 95 gramos y bueno, tiene un diseño moderno que recuerda a algunos modelos de Gerber, por ejemplo, y está adaptada a la normativa de la TSA o de la EASA. Es decir, podemos volar con ella siempre y cuando desmontemos la hoja de cúter que posee. ¿Por qué? Bueno, tiene una navaja con un filo inferior a los 6 centímetros y unas tijeras con filos medidos desde el eje inferior a 6 centímetros. Es decir, podríamos hipotéticamente meterla en un avión y podríamos hipotéticamente meterla, por ejemplo, en el AVE. La cuestión es que, me imagino que los que viajéis a menudo ya sabéis que los controles de seguridad los lleva gente muy variada y algunos conocen y respetan la normativa y otros directamente no permiten ninguna cosa con filo y te retiran lo que sea. Así que, bueno, pues sí que es cierto que cumple o se adapta a esa normativa, pero yo personalmente no os recomiendo volar ni con esta ni con ninguna otra navaja, básicamente porque corréis el riesgo de perderla, ni más ni menos. Nextool es una marca china que tiene una relación calidad-precio interesante. Tiene algunos modelos muy interesantes, como el Mini Sailor, que, bueno, la versión Alicate está muy bien. Os dejo un enlace al vídeo de esa multiherramienta en la descripción de este mismo. Y hay otros modelos de Nextool pues, que no son tan interesantes. Esta multiherramienta, la Pocket Tool E1, mide 7,9 centímetros de largo, 2,5 centímetros de ancho, con un grosor sin clip de 1,5 centímetros y con clip de 1,9. El clip que posee es un Deep Pocket Clip. En este caso, como podéis ver, nos permite ocultar prácticamente la totalidad de la navaja en el bolsillo. Y luego las cachas son de aluminio anodizado y luego tiene una serie de liners internos de acero de refuerzo y los ejes tienen tornillería tipo TORS de acero inoxidable, ¿vale? Hasta aquí lo que os voy a enseñar de esta multiherramienta, porque voy a coger esta otra unidad, que es una que ya tengo bastante usada y adaptada a mis necesidades, y bueno, voy a seguir con ella, ¿vale? Más que nada porque el modelo original me resulta extremadamente difícil sacar algunos usos y de esta manera pues ya puedo sacarlos más o menos con comodidad. La Nextool E1, como os he comentado, es un modelo urbanita y dentro de los usos que posee dos usos con un acceso a una sola mano, que son estos dos de aquí. Ninguno de los usos posee seguro, solo tienen retención por muelle, ¿de acuerdo? Eso que lo tengáis en cuenta porque si alguno espera una multiherramienta, una navaja multiusos con seguro, no es el caso de esta. Esta no posee seguro en sus usos. En el lado del clip, una vez que sacamos la herramienta, nos vamos a encontrar en el mismo lado del clip, que para mí es una posición un tanto extraña, dos tetones, en este caso de FRN, ahí lo veis. También hay FRN o nylon reforzado con fibra de vidrio en este espaciador que hay aquí atrás, que básicamente rellena un hueco que existe dentro de la multiherramienta si no estuviese. Bueno, pues esos dos tetones nos permiten sacar dos usos. Uno de ellos es una hoja de corte, que en este caso es tipo Seafood, con un vaciado cóncavo, un pulido en las mesas y un acabado satinado corto en el vaciado. El grosor es de 1,5 mm, más que suficiente para este tipo de pieza. La longitud de la pieza en sí son 4,4 centímetros, de los cuales 4,3 centímetros son de filo útil. ¿Qué acero han utilizado para este uso y para todos los demás? El acero 420J2, que es un acero súper sencillo, súper económico, que tiene entre un 0,15 y un 0,36% de carbono, muy justito de carbono, y entre un 12 y un 14% de cromo, que lo hace inoxidable. No esperéis una gran retención de filo en esta navaja simplemente porque no la tiene. Pero sí es cierto que para abrir paquetería y demás, pues está bien, es una hoja contenida. Respecto al mango, pues es un poco corta, diríamos. Si os fijáis, no se aprovecha toda la longitud de la navaja, los usos mueren aquí y luego está ese espaciador de Citel. ¿Por qué es tan corta la navaja? Bueno, pues simplemente me imagino que para adaptarse a esa normativa y no tener una hoja excesivamente larga, para que puedas tener una hoja adaptada a el reglamento de armas de muchísimos países, porque es una hoja bastante contenida. En el otro lado, por ejemplo, es de apertura para diestros, este tetón, y en el otro lado tenemos un tetón que se abre muy fácil si eres zurdo y que te cuesta un poco más abrir si eres diestro, pero que también es posible abrirlo a una mano. Nos vamos a encontrar con una combinación de abrebotellas, abrelatas, con un rascador en su parte superior. Pero este está modificado por mí. Os voy a enseñar el original, que por cierto también cambia respecto a este. Quiero que veáis que, bueno, originalmente viene así, con una punta roma, no posee biselado en este lado, yo le he hecho un biselado y he bajado un poco la parte de arriba. De hecho, si os fijáis, tiene restos de pegamento de haber estado desembalando alguna cosilla. Ahí está.
y lo que he hecho es darle un filo real a ese abrelatas. ¿Por qué? Pues porque yo no lo voy a usar de abrelatas, lo uso de cuchilla abre paquetes. De esa manera, pues todos los plásticos y demás y envoltorios los rasco, los corto con este filo, que es un filo vasto pero contundente para ese tipo de tareas, y de esa manera conservo la hoja de corte limpia. Y la otra herramienta de corte que posee, pues también la conservo limpia. Bueno, en realidad tiene un total de 3 herramientas de corte aparte de esta. En el rascador que tiene esta parte de aquí hay algo curioso, y es que esto es una superficie para raspar, y en el modelo que he comprado después, que es este, el más nuevo diríamos, sí que viene ligeramente biselado, ¿lo veis? Y en el original, el primero que compré, pues es liso y no hay ningún tipo de bisel. Así que bueno, me imagino que han decidido pues darlo ya o proporcionarlo con un pequeño biselado para darle un poquito más de viveza. Pero bueno, así funciona bien, de eso no me quejo. Los tizones de Citel no van atornillados, van, como veis, hechos, pues básicamente los han fundido ahí y ya está, los han fijado de esa manera esos dos agujeros. La longitud de este uso es de 2,2 centímetros de largo. Yo le he dado 9 milímetros de filo útil y un rascador que tiene pues un espacio para rascado de 7 milímetros. El grosor de esta pieza no es de 1,2 como el de la navaja, en este caso es un poco más fino y tiene, perdón, no es de 1,5 como la navaja, sino que este tiene 1,2 milímetros de espesor. Así como la navaja es un poco más gruesa, ahí lo veis. En el caso del abre latas, abre botellas, rascador y en mi caso cuchilla para paquetes, se ha empleado un acero un poco más fino. El resto de los usos tienen un acceso por uñeros, es decir, solo esos dos usos se abren con una mano y se cierran también con una mano porque no tienen más que un muelle de retención. A ver si se puede mostrar el muelle y lo veis, es eso de ahí, que básicamente lo que va a hacer es darle cierta dureza a que se mantenga en esa posición, y para modificar esa posición tienes que empujar la hoja y una vez vencida la fuerza del muelle puedes plegarlo. Pasa igual con el abre botellas. El resto de los usos tienen retención por muelle también, pero su acceso ya es mediante uñero. Si os fijáis aquí un uso bastante ancho diríamos, que es básicamente un portabits plano. Es un portabits plano que posee un bit doble, que en este caso es una punta PH2 y un destornillador plano de 4,5 por 0,7 milímetros. A mí esto no me parece mal, que tenga un portabits, pero sí que me chirría un poco que sea este perfil plano típico de las multiherramientas Lederman, que por cierto son compatibles los bits de Lederman con este portabits y son intercambiables. Tiene una retención por clip, ese muelle que veis ahí básicamente es un muelle plano que lo que hace es presionar en el bit. Si os fijáis, quiero que veáis esto. Hay bastante juego en este uso. Lateral muy poquito porque sí que he ajustado los ejes, pero pues sí que tiene un cierto, bueno, pues un cierto meneo, una cierta holgura en este sentido. Ahí lo veis. Aparte del bit, el propio alojamiento tiene un poco de holgura respecto al mango de la herramienta. ¿Qué es lo que pasa? Pues que personalmente hubiese preferido un portabit de 1/4 de pulgada hexagonal y que les habría entrado perfectamente porque fijaros el espacio que tienen. Esto mide 1,5 centímetros. Podrían haber puesto un portabit estándar tranquilamente y han optado por esta opción con este formato de bit plano, que es mucho más restrictivo y que desde mi punto de vista es un auténtico atraso. Ya lo eran las Lederman y no tiene por qué dejar de serlo en una multiherramienta de la marca Nextool. Sigue siendo un atraso, ni más ni menos. Luego podemos ver aquí otro uso, ¿vale? Donde pone Open. Vamos a ver, el acceso a ese uso era, pues bueno, os lo voy a enseñar aquí. Esta es una multiherramienta sin modificar. Para acceder a ese uso puedes o tirar de ella por aquí o intentar tirar de ella por aquí. Para tirar de ella por ahí, por ese saliente, tienes que abrir esto e intentar sacarlo. Ya veis que no es nada fácil. ¿Qué es lo que he acabado haciendo yo? Pues básicamente modificarla. He modificado las cachas un poco, probando a ver por dónde podía acceder mejor. De esta manera puedo acceder por aquí si quiero, pero aún así también me practiqué otra entrada, diríamos, a ese uso, que es básicamente modificando un poco, ahí lo veis, cómo he modificado, cómo le he dado esa forma de muesca a algo que simplemente pues no tenía esa forma. Os lo voy a enseñar en el que está sin modificar. Ahí veis la transición de ese uso, que básicamente es imposible engancharlo con la uña para abrirlo, y aquí tenéis el uso modificado. De esa manera sí que puedo físicamente poner ahí la uña y tirar de él. ¿Qué nos encontramos? Pues con un soporte, un portacuchillas de precisión, de hojas de precisión. Tiene 2 milímetros de espesor y tiene un sistema para intercambiar las hojas. Viene de hecho con 3 hojas aparte de la que viene montada. En este caso creo que es una del número 11, pero acepta
hojas del número 1, del número 2, del número 3, número 4, número 5, número 7, número 10, número 11, la 11B, la 12, la 16, la 17 y la 17S, creo recordar que es. Esas son todas las hojas que se pueden montar aquí y que caben dentro de este zócalo, diríamos, y del hueco que tiene para esta hoja. Es un uso que es bastante largo respecto a la multiherramienta, algo que choca con la longitud que tiene, por ejemplo, la hoja de corte, ¿vale? Esto mide 3,3 centímetros de largo, más la hoja, que nos da un total de 6,2 centímetros totales, de los cuales 2,2 son de filo. Esta multiherramienta no posee pinzas de ningún tipo, pero sí es cierto que con esta cuchilla, que es muy fina, te puedes retirar astillas y demás que te hayas clavado en la piel con bastante facilidad, con lo cual a mí es algo que no me estorba. Lo habría podido sustituir tranquilamente por unas pinzas insertadas en las cachas de la herramienta. Pero, bueno, pues tener una cuchilla de este tipo para hacer ese tipo de tareas y aparte poder usarla para cortar algo que necesites, pues para alguna manualidad, pues es interesante. Inconveniente, hay algo muy específico en la normativa TSA y EASA para cuando vas a volar, y es que no puedes portar cúters. Así que lo que tienes que hacer si vas a volar y no quieres tener problemas, o por lo menos no más de los que puedes tener, sería desmontar esta hoja. ¿Cómo se intercambian las hojas en este soporte? Bueno, pues básicamente lo que hacemos es tirar de esto hacia abajo. De esa manera podemos levantar esta pieza de aquí y podemos intercambiar la hoja. ¿Cuál es el problema? Pues que esta pieza se puede desmontar. Y al final tienes un sistema de intercambio de hojas en el que hay piezas móviles que puedes soltar y que puedes perder, ¿vale? Entonces, pues igual no es la mejor idea del mundo en cuanto a un soporte, porque si hubiese tenido un sistema de fijación de la hoja que no hubiese necesitado piezas que se puedan desprender, pues habría sido más interesante. En cuanto a montarla, pues bueno, simplemente colocarla en su hueco, colocar esta pieza que hace de soporte y simplemente mover hacia adelante esta corredera para que quede atrapada. La hoja queda bastante bien fijada y nos permite hacer tareas de corte con ella. Pero no obstante, como os he dicho, cuando estás cambiando la hoja te puedes quedar con piezas en la mano y eso es algo que, depende de dónde estés, pues simplemente no es interesante. Un uso diferente puede tener varios usos, como os digo yo, para quitarme cosas clavadas en la piel. Este tipo de hojas me pueden resultar interesantes. Si quieres hacer un corte de precisión, te puede resultar interesante. Y bueno, pues es un añadido diferente, un uso que no suele estar presente en las multiherramientas y que en algunos casos, para algunas multiherramientas de marcas reconocidas, han empezado a ofrecer como extra. Es decir, tú puedes buscar una pieza custom para colocar este tipo de hojas o de cuchillas o tipo escalpelo en tu multiherramienta. En el otro lado nos vamos a encontrar con, diríamos que uno de los usos fuertes de esta multiherramienta, y es este de aquí, al que, bueno, se puede acceder por este uñero. Si os fijáis, yo he hecho un trabajo en la lima porque, bueno, pues os voy a enseñar ahora. Este es el acceso a ese uñero y esta es la lima que posee la multiherramienta, y acceder ahí es complicado porque a mí me cabe la uña bastante justita. ¿Qué es lo que he hecho? Pues hacer un hueco en esa lima de tal manera que tenga un acceso más fácil al uñero. Ya veis que es más fácil tirar de él y simplemente, pues bueno, este es el uso que os comentaba. Son unas tijeras con muelle que tienen 2,6 centímetros de filo útil, 1,7 milímetros de espesor cada una de las hojas. Son unas tijeras bastante robustas, tienen un buen corte, pero tienen un acceso pues mejorable. En este caso yo lo he mejorado trabajando sobre esa lima, haciendo ese pequeño bocado en la lima que veis ahí. Las tijeras funcionan bien, pero tienen una orientación un poco curiosa, ¿lo veis? De tal manera que tienes que sujetar la herramienta con la mano y con el dedo pues gatillear, diríamos, en el mango. El muelle está bien hecho, funciona bien, es reactivo. Este tope de la tijera en mi primera unidad rozaba un poco con el propio cuerpo de la hoja fija, diríamos. Pero con un poco de uso sí que se ha ido dulcificando ese movimiento, porque antes la cerraba y se quedaba pillada cerrada, y ahora, como veis, no hay problema. Se quedaba atrapada, diríamos, en posición cerrada, porque este tetoncito, que es el que hace de tope, se quedaba incrustado en el acero. Ahora se ha desgastado un poco, que se puede apreciar incluso, y van bien. Es algo que no pasaba en estas, de hecho no pasa en el modelo que he recibido después, ¿vale? En cuanto al precio de estas piezas, esta es la parte más interesante. Actualmente acabo de mirar el precio en las webs típicas de venta online chinas, porque Nextool es una marca china y lo lógico es buscarla ahí. Tiene un precio de aproximadamente 21 euros. Yo por la primera pagué 18 euros. Aprobé una oferta puntual para comprar la segunda por 11 euros. Por ese rango de precios, entre 11 y 18 euros, pues puede ser interesante, ¿vale? De 20 euros para arriba, bueno, eso lo tiene que valorar cada uno.
Las tijeras cortan bien, la reactividad es buena, es un poco extraña la ubicación, ya os digo, pero cortan perfectamente. En cuanto al otro uso que nos queda, vamos a cerrar las tijeras, que por cierto, descubrí otra cosa que es interesante, y es que con las tijeras plegadas, como el muelle está forzado en estado plegado, siempre puedes hacer un pequeño truco para sacarla más fácil, que es golpear la mano con él y básicamente hacer que salga ligeramente ese uso. Ya veis que con un pequeño golpe salen un poquito y es más fácil tirar de esas tijeras. Es algo que hago mucho con las multiherramientas de Leatherman, con los usos en el interior, para poder básicamente con un golpe en la palma de la mano acceder a esos usos con más facilidad. Luego tenemos la lima. Para acceder a la lima, pues estamos casi en las mismas. Fijaros dónde está la lima. Bueno, vamos a verlo en el modelo sin modificar. Ese es el uñero de la lima. ¿Y alguien me puede explicar, de los responsables de Nextool, cómo narices se accede a ese uñero si no tienes una uña súper larga? Bueno, pues simplemente yo no podía. De hecho, pensaba que era un problema mío. Entonces cogí la multiherramienta y se la dejé a mi mujer, que tenía uñas, y a mi hija. Y ninguna de las dos pudo sacar ese uso de la lima. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues básicamente quitar material en esta sección de aquí, tanto de la tijera como del de las propias cachas de la multiherramienta, y de esa manera sí que puedo meter la uña un poco verticalmente, digamos, para poder acceder a esa lima. Y aún así, fijaros que me cuesta bastante. Voy a abrir las tijeras, de hecho, previamente, a ver si consigo tener un poquito más de suerte, y con el propio hueco que tengo hecho en la cacha, poder acceder a ello, porque ya veis que me cuesta horrores. Bueno, pues esta es la famosa lima. Y ahora viene una de las cosas que pues siempre me suele pasar con las multiherramientas chinas. A ver, vamos a abrir esto y plegarlo en condiciones. Ahí estamos. Esta es la lima, que mide concretamente, creo que son 4,5 centímetros de largo, de los cuales de lima útil hay 3,5 centímetros por 9 milímetros aproximadamente. Esta es una lima de dos caras. Esta sería la lima single cut y esta sería la lima cross cut, ¿vale? Y acaba en un destornillador plano en la punta, que en este caso tiene 8 milímetros de ancho por casi 1 milímetro de grosor, 0,9. La cuestión es que esta lima es una lima bastante lamentable y que es solo apta para materiales como limarse las uñas por la cara basta, porque la cara single cut es prácticamente pues un espejo, o sea, no lima nada. Es una lima lamentable. Es decir, se accede muy mal al uso, pero si no accedes a él tampoco te pierdes nada, porque como os he dicho, es una de las peores limas que me he encontrado en una multiherramienta. Hay otra cosa muy curiosa que sucede en esta multiherramienta, y es que de los tornillos TORX que posee para los ejes, este concretamente es un tornillo falso. Y ahora lo vais a ver enseguida. Vamos a sacar las tijeras. Vamos a dejar ese hueco libre y quiero que veáis lo que sucede. Este es el tornillo del otro lado, el que sujeta el clip, que tiene, diríamos que su contrapartida en este lado de aquí, y este tornillo, a ver si lo podéis ver, no hace nada y simplemente va pegado a la cacha por guardar una simetría con el otro tornillo. Pero está pegado, porque lo que tiene literalmente, no sé si se puede apreciar, es pegamento. Es un tornillo, una cabeza de tornillo concretamente, que va pegada. En fin, no sé. El eje de la tijera, por cierto, es ajustable, no sé si lo he comentado, con un tornillo TORX. El acero que han empleado para todos los usos es un 420 J2, que es un acero súper básico y súper barato. Las cachas son de aluminio, anodizado en negro, en este caso el aluminio, la aleación es la 5052, un aluminio sencillito. Si os fijáis, esta en concreto ya tiene algún golpe en alguna esquina, porque se me ha caído un par de veces, como en esta y en esa otra. El clip pintado en negro en acero, pues como podéis comprobar, pierde enseguida ese tono y parece que tiene 800 años, y en este caso es una multiherramienta, una navaja multiusos que tengo desde hace bien poquito. Mis conclusiones con este modelo: a mí me gusta el concepto, es interesante, el surtido de usos es interesante, pero hay algunos que directamente están mal ejecutados. La lima es una vergüenza, como pasa en muchísimas multiherramientas. Sobre todo chinas, es una especie de fijación que tienen con hacer unas limas lamentables. Yo no sé qué pasa con ellos, la verdad. El adaptador de puntas o portabits se saca bien, no hay ningún problema. No está centrado respecto a la herramienta, podría haber sido más interesante si estuviese totalmente centrado. Y es de un formato que, bueno, pues simplemente os va a resultar muy difícil encontrar bits que sean compatibles con él, que sean baratos y que sean económicos. Vais a poder ir a los de Leatherman, que son caros y encima no son muy buenos,
y si no, pues vais a tener que esperar a que Nextool o algún otro fabricante chino saque los bits correspondientes. El bit en sí funciona bien, pero bueno, el alojamiento tiene un poco más de movimiento del deseado. No tiene un muelle rotundo que lo sujete en el sitio. Y hay que tener en cuenta que cuando usas un destornillador, haces presión contra la cabeza y que se te doble ese uso en el peor momento, pues es algo que simplemente no quieres. Habría sido mejor montar un muelle más robusto en este uso. Entonces, si la encuentras a un precio muy barato, como yo que he pagado la más cara, que ha sido la primera que compré, fueron, ya os digo, 18 euros. Y la segunda, que es esta, ha costado 11 euros. Por 11 euros puedo comprarla, modificar lo que me interesa, como he hecho en esta, y dejarla funcional. Y aún así, hay cosas que simplemente pues, no merece la pena modificar, porque lo de la lima es de vergüenza, o sea, no sé, eso no tiene salvación alguna. Pero el resto de los usos están bien, las tijeras funcionan bien, la hoja de corte funciona bien, el abre botellas, abre latas, sacándole filo por este otro lado, sacándole un pequeño vaciado, consigues una cuchilla para abrir paquetería interesante y bajando un poquito esa esquina de ahí, como hice yo, que básicamente de esa manera consigues una punta viva, a ver si puedo poner uno contra otro y lo veis, una esquina viva en esta punta para poder cortar esos paquetes. Es un uso que he utilizado bastante más, por ejemplo, que la hoja de corte, porque lo sacas y cortas ese tipo de embalajes que están llenos de cinta de embalar y que dejan luego resto de pegamento que no quiero tener en mi hoja de corte, porque me interesa tener una hoja de corte que corte bien y con pegamento pues cortan mal, así de simple. Es interesante si la encuentras al precio adecuado. Si ya empiezas a pedir por ella 22 euros, 23 euros, pues igual no es la navaja multiusos más interesante del mundo. Si la consigues a un precio adecuado y no te importa tener que meterle mano para retocar el acceso a los usos, porque yo, ya os digo, no tengo uñas y veo lógico que me cueste sacar algunos usos, pero el soporte para cuchilla de precisión y la lima le costaba muchísimo sacarlo incluso a las chicas de la casa que tenían uñas. Entonces, bueno, no es una cuestión de uñas, es una cuestión de que está mal diseñado el acceso, ni más ni menos. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés este modelo de Nextool y nada más. Un saludo y hasta el próximo vídeo.